Desarrollaremos ahora la segunda parte de esta unidad 3, donde vemos genética y genoma humano, y vamos a comenzar con el análisis del diagnóstico prenatal y las malformaciones congénitas. Ambas son herramientas de la ciencia médica, obviamente, puestas al servicio de la persona que podríamos decir constituyen una muy valiosa herramienta para poder planificar el manejo adecuado y el seguimiento necesario para el recién nacido y considerar justamente opciones de tratamiento y de apoyo. Bueno, cuando hablamos de diagnóstico prenatal, estamos refiriéndonos a una serie de pruebas y evaluaciones realizadas durante el embarazo para identificar condiciones de salud en el feto. Estas pruebas pueden incluir ecografías, que todos las conocen, análisis de sangre, pero también amniocentesis y muestreo de vellosidades coriónicas, que son pruebas invasivas que ofrecen una información genética mucho más precisa sobre el feto. Las malformaciones congénitas, por su parte, son anomalías estructurales que se presentan al nacer y que pueden afectar cualquier parte del cuerpo, como serían, por ejemplo, los defectos cardíacos congénitos, anomalías en la estructura del corazón o de los vasos que llegan al corazón, las situaciones de otras enfermedades que son muy conocidas, como por ejemplo la espina bífida, que es un defecto del tubo neural que afecta la columna vertebral, o por ejemplo labio leporino, paladar hendido, que son anomalías en la formación de la cara. Esto obviamente que es solo una pequeña enumeración de una vastísima cantidad de malformaciones congénitas que puede presentar el recién nacido y que obviamente son fruto de la gestación. No podemos negar y desconocer que suponen, como se dijo al principio, de una tremenda herramienta, el diagnóstico prenatal, porque justamente permite detectar anomalías en el feto y eh, da la posibilidad de poder planificar, incluso con el avance de la ciencia, realizar operaciones quirúrgicas intraútero, el tratamiento de las enfermedades que pueda presentar el feto. Desde este punto de vista, es innegable lo valioso que es para la persona, el feto, que está siendo gestado en el seno materno, contar con este tipo de herramientas. Sin embargo, a pesar de que son una ayuda muy importante para salvar la vida, corregir las enfermedades, también tienen riesgos y consideraciones que deben ser tenidos en cuenta porque muchas veces los fines con los que se utiliza o emplean los diagnósticos prenatales no están determinados por la ayuda al feto, sino por la interrupción del embarazo cuando, o en este caso específicamente el aborto, cuando esas malformaciones pueden suponer una carga a la familia, obviamente situación que se descarta desde el punto de vista de la protección de la dignidad humana. Bueno, ¿cuáles serían algunos de los peligros sin llegar a a la opción del aborto? Bueno, por ejemplo, que en los diagnósticos prenatales se den falsos resultados, es decir, falsos positivos y falsos negativos, eh,
Un falso positivo podría llevar preocupación a los padres, una preocupación innecesaria, y un falso negativo podría justamente dar una situación de tranquilidad cuando en realidad está en proceso o en curso de desarrollo una malformación congénita. Obviamente que como consecuencia de esto que acabamos de decir, también se produce un estrés emocional, ya que cuando se reciben los resultados que indican la posibilidad de un problema de tipo congénito, ¿no es cierto? Puede causar ansiedad y estrés en los padres, y los resultados de las pruebas pueden llevar a decisiones sobre el embarazo, como es, por ejemplo, el aborto del que está siendo gestado. Acá voy a hacer un pequeño paréntesis para comentar cómo en Europa, en las dos últimas décadas, es muy difícil ver en la actualidad niños con síndrome Down. Y esto se debe justamente a a la puesta en práctica, ¿no es cierto?, al uso de los diagnósticos prenatales que justamente motivan o fundan la decisión de abortar cuando el embrión, ¿verdad?, presenta estas alteraciones o estas trisomías, ¿verdad?, que se generan justamente por una malformación congénita. Bueno, son procedimientos invasivos. Algunas pruebas, como la amniocentesis o la biopsia de vellosidades coriónicas, implican inserción de aguja en el útero que pueden conllevar riesgos como es, por ejemplo, un aborto espontáneo o infecciones. Y además, podríamos decir que también el costo en el acceso a este tipo de diagnósticos, es importante tenerlo en cuenta porque algunas de estas pruebas pueden ser costosas y no estar disponibles para todos, lo que puede generar una desigualdad de trato, dado que el recurso científico está disponible, pero no está al alcance o no es accesible para todas las personas. Es decir, yo dejaría como una última reflexión que mal empleado, el diagnóstico prenatal es una herramienta eugenésica. O sea, busca evitar o suprimir a todo aquel de modo temprano, ¿no es cierto? A todo aquel embrión que presenta alguna enfermedad genética o congénita. Esto es lo que nos lleva a hablar justamente de la eugenesia o del diagnóstico prenatal y la eugenesia. Cuando nosotros hablamos de eugenesia, hacemos referencia a una práctica que consiste en intentar mejorar la calidad genética de la población, a menudo a través de la selección de características o de rasgos que son deseados y la eliminación, obviamente, de otros rasgos indeseados en el embrión. Históricamente, las prácticas eugenésicas han sido asociadas con prácticas éticamente cuestionables y violaciones de derechos humanos. Es decir, hablamos de eugenesia, por ejemplo, cuando durante la Segunda Guerra Mundial eh, los nazis en Alemania mataban judíos, sacrificaban seres humanos justamente para mantener la pureza de la raza, y eso incluía también recién nacidos. O, por ejemplo, provocar el aborto de mujeres que estuvieran embarazadas mediante golpes de puño o golpes con armas de fuego, con la sola finalidad de evitar el nacimiento de aquellos niños que, por su origen étnico, eran alemanes de ascendencia judía. Bueno, el uso del diagnóstico prenatal
también permite identificar, como ya lo hemos mencionado recién, enfermedades genéticas y anomalías en el feto, y esto puede llevar, que también lo mencionábamos, a la decisión, o mejor dicho, puede llevar a la existencia de dilemas éticos sobre el valor de la vida en función de la salud y las capacidades del niño. A este respecto, podríamos decir que cuando hablamos de dilemas éticos, hablamos de falsos dilemas, porque en realidad no puede existir ninguna situación de dilema o de conflicto cuando lo que se está poniendo en juego o en la balanza es la vida de un ser humano, el feto que está siendo gestado, y por oposición a a este derecho aparece el derecho de los padres a tener un hijo sano, porque se cuestiona justamente las capacidades del niño. Bueno, preocupaciones éticas. También aparece que la combinación del diagnóstico prenatal y la eugenesia puede generar preocupaciones sobre la discriminación hacia personas con capacidades, con discapacidades o capacidades especiales, así como el riesgo de promover una visión restrictiva de lo que se considera normal o deseable. Hay algunas situaciones ya lo vamos a ver más adelante, de malformaciones que son incompatibles con la vida, pero cuando nosotros hablamos de normalidad o de que el feto sea deseable, es evidente que, como recién acabo de mencionar, no lo podemos oponer este concepto a la idea central de protección de la vida humana como derecho más básico y esencial que tiene todo ser humano por el solo hecho de tener una dignidad inherente, una dignidad que le es propia de su naturaleza. Terminaríamos concluyendo, si desarrolláramos esta idea, por ejemplo, que lo que para uno es normal dentro de una normalidad objetivamente expresada, podría ser normal para unos el color del cabello o el color de los ojos, y eso podría ser deseable a la vez que cuando el concebido no tenga, por ejemplo, estas características, considerarlo como anormal o indeseable. Conlleva finalmente debates sociales, la eugenesia contemporánea, que incluyen justamente la preocupación por la presión social sobre los padres para tomar ciertas decisiones, como sería, por ejemplo, abortar cuando sean diagnosticados enfermedades prenatales, bajo la amenaza de que en la sociedad, por ejemplo, no se acepte el acompañamiento de aquellos que nacieron cuando ya previamente el acompañamiento, me refiero al sostén de la salud, ¿verdad? De la salud pública, cuando aquellos que nacieron ya se sabía que iban a nacer con defectos congénitos. El diagnóstico prenatal, para que quede claramente descrito, puede suponer si los fines que tienen no son adecuados y ordenados a la protección de la dignidad y de la vida del gestado, puede llevar a una eugenesia. Bueno, clonación. Este es un tema que podríamos decir, en algunos sentidos, tiene certezas absolutas, aunque esas certezas absolutas no son confirmables de modo absoluto. Voy a explicar ahora, eh, para dar a entender esta reflexión, voy a explicar justamente qué es lo que implica la clonación. La clonación es un proceso biológico, existe la clonación natural, en el que se crea una copia genética idéntica de un organismo, de una célula
o de un fragmento de ADN. Es decir, eh, en principio podríamos decir que existe una clonación natural que se da justamente en el embarazo gemelar. La situación del embarazo gemelar es todavía una incógnita de por qué de la fecundación de un óvulo y un espermatozoide se puede llegar a producir el desarrollo de dos embriones univitelinos, es decir, dos embriones que se están gestando dentro de un único saco uterino. Eh, Originariamente existió una teoría de que se producía la división del embrión como un acogotamiento y se producían entonces dos embriones a partir de esa división. Ese concepto en realidad ha quedado absolutamente descartado. Es una incógnita la clonación natural. Podríamos decir también que existen varios tipos de clonación, como son la reproductiva, que da lugar a un nuevo organismo, la terapéutica, que se refiere a utilizar células madres con fines médicos. La clonación ha sido objeto de intensos debates éticos y científicos, especialmente en lo que se refiere a su aplicación en humanos y animales. Podemos hablar de una clonación molecular, de una clonación reproductiva, de una clonación terapéutica e incluso, que es un campo muy avanzado de aplicación de la clonación, aquellas que se refieren al uso en agricultura y en la conservación de alimentos. Entonces, cuando hablamos de la clonación molecular, este método es utilizado justamente en la medicina genética y en la biotecnología e implica la creación de copias de segmentos de ADN, lo que permite a los científicos estudiar genes específicos o de qué manera se producen las proteínas de esos genes específicos. Tenemos también la clonación reproductiva. Cuando hablamos de reproductiva, ya estamos hablando de la creación de una copia idéntica a partir de una célula somática, de una célula general, de un nuevo ser que es el ser clonado. Acá, por ejemplo, tenemos el ejemplo de Dolly, la oveja que en 1996 fue justamente clonada con éxito. Y se plantean también cuestiones éticas sobre la identidad, los derechos de los seres clonados, como también la cuestión del bienestar animal. Voy a empezar desde el final hacia atrás. Eh, los cuestionamientos sobre el bienestar animal surgen como consecuencia de que una vez clonada la oveja Dolly, se advirtió que a los pocos meses de nacer tenía las enfermedades propias de una oveja de 6 o 7 años, es decir, problemas articulares, artrosis, incluso algunos problemas cardíacos, porque en realidad lo que se clona es la estructura del ADN que tiene el sujeto a clonar en el momento en el que esa estructura, ¿verdad?, está siendo tomada como información para ser agregada como núcleo de un óvulo para transferirlo al útero, en este caso, de la oveja gestante. Es decir, no se toma una fotocopia del individuo inicial, sino que la fotocopia que se toma es con la información genética del individuo ya desarrollado, que puede incluso tener patologías. Entonces, esa es la consecuencia de que cuando se hace las clonaciones exista esta grave consecuencia no querida de que en muy corto plazo de tiempo comienzan a tener enfermedades que no serían propias de la edad, son enfermedades propias de los adultos. Bueno, otra de las cuestiones es la de los derechos de los sujetos clonados, es decir, han sido creados artificialmente.
por una técnica experimental. La pregunta es, ¿son sujetos de la especie? Mucho mayor cuando de lo que estamos hablando es de la especie humana, ¿no es cierto? ¿Son sujetos de la especie? Y la otra pregunta, que es la final, en realidad inicial en el desarrollo de estas ideas, es justamente sobre la identidad. Cuando nosotros damos, y ahora ya sí me voy a referir específicamente al tema de la persona humana, cuando nosotros damos el concepto de persona humana, un concepto racional, o sea, sustentado filosóficamente, normalmente se utiliza la famosa definición de Boecio, sustancia individual de naturaleza racional. El ser humano en su substancialidad tiene individualidad. Y entonces acá, mm, cuando hablamos justamente del clonado o del clon, podríamos decir, estamos en presencia de un sujeto copiado. ¿Esto es un ser humano o no es un ser humano? Este sujeto es protección, es objeto de protección de los derechos o debe ser tenido simplemente como un producto de la experimentación. Bueno, a todos estos temas o a todos estos cuestionamientos, estas preguntas, estos interrogantes, la Iglesia Católica siempre ha dado, y me parece que es razonable por el sentido que tiene el razonamiento en el que se funda la protección. La Iglesia Católica tiene un criterio amplio y protectivo que es el criterio del indubio pro homine. Estando incluso en dudas que no se está diciendo específicamente que el clon no sea sujeto de la especie humana, sino que lo que se dice es que hay dudas sobre ello, siempre se debe estar a favor de la protección de este hombre. Será otro tema de análisis ver después si efectivamente se mantiene o no se mantiene la individualidad. Yo, desde el punto de vista de la reflexión personal, considero que sí, porque la individualidad y la corporalidad de este sujeto copiado, en realidad, no es la misma que tiene la fuente de donde se extrajo la información. Ha habido ya una modificación desde el momento que el sujeto copiado tiene características que no son propias del sujeto original al momento de comenzar a existir. Entonces, me parece que siempre, ante cualquier situación de dudas, la manera de solucionarlo, respetando, o de solucionar o disipar esas dudas, respetando justamente la dignidad de la persona, es aplicando el principio indubio pro homine. Segunda clonación, clonación terapéutica. Bueno, se utiliza muchas veces para crear células madre que pueden diferenciarse en varios tipos de células para tratar enfermedades. Esta técnica tiene un gran potencial en la medicina regenerativa, pero también enfrenta dilemas éticos porque el uso de células madres parte de la base de manipulación de embriones humanos, teniendo en cuenta una limitación o prohibición de que los embriones producidos por células madres no pueden ser destinados a ser clonados, o es decir, a clonación reproductiva. Y en el tema de la agricultura y conservación, bueno, es una técnica muy difundida para reproducir desarrollos con características deseadas. En el ámbito de la conservación se ha explorado la clonación como una forma de preservar
especies, ¿no es cierto?, en peligro, es decir, teniendo en peligro de extinción, teniendo justamente la información genética guardada, por decirlo de alguna manera. Bueno, las aplicaciones en agricultura, a pesar de que muchos las defienden, ¿verdad?, sin ningún tipo de restricción, yo diría que en alguna medida hay que ser cauteloso o ser precavido porque la clonación de especies vegetales podría, no está ni comprobado ni descartado, pero podría llegar a generar alguna contaminación que produzca, por ejemplo, la extinción de la especie. Imagínense lo que sería el planeta sin trigo o sin maíz, a consecuencia de que se ha generado una modificación genética en estas especies vegetales y que en realidad estas especies modificadas genéticamente o estas especies clonadas han esparcido una plaga que no tiene posibilidad de ser combatida. El gran problema que tenemos en la medicina genética, un poco para terminar con estas ideas, y que esto es conocimiento de puro conocimiento vulgar, es decir, fuente de la lectura de material de divulgación, no de difusión científica, sino de divulgación, es justamente que todos los modelos genéticos en realidad tienen una limitación en cuanto a poder prever cuál será su futuro impacto. Ese futuro impacto es desconocido. De ahí entonces la prudencia con la que se deberían tratar estas prácticas científicas. Bueno, clonación humana. Clonación humana, clonación reproductiva, aunque técnicamente es posible, esto que dice acá nunca se ha realizado con éxito en humanos. En realidad deberíamos rectificar esta escritura y decir, nunca se ha comprobado que hayan sido clonados humanos con éxito. Las preocupaciones de la clonación reproductiva obviamente incluye riesgos para la salud del clon, malformaciones, problemas genéticos. Los experimentos realizados en animales han mostrado también una alta tasa de fracaso y complicaciones, pero podríamos decir que cuando nosotros hablamos de la clonación humana, los riesgos éticos son muy altos. Primero porque cuestionamos, o el primer conflicto ético es cuestionar la individualidad del sujeto creado. Y desde un punto de vista del respeto de la dignidad de toda persona humana, aún en caso de duda, debemos nosotros proteger a ese sujeto que debemos respetarlo como hombre. Indubio pro homine. La clonación humana está prohibida por la Convención de los Derechos Humanos y Biomedicina, que es justamente la Convención sobre Genoma Humano del año 1997, aprobada por el Consejo Europeo, el Consejo de Europa, y este tratado justamente establece principios éticos y legales en relación con la biomedicina y la investigación genética. Ahora, el tema es que no quede la falsa información o la falsa creencia de que la clonación humana está prohibida a nivel mundial, sino que está prohibida por la Convención sobre Genoma Humano respecto de aquellos países que
adhirieron a este principio o a esta prohibición. Riesgos en la salud. La clonación ha demostrado tener altos índices de fracaso y puede dar lugar a problemas de salud en los clones, como son malformaciones o enfermedades, y los científicos argumentan que es éticamente problemático arriesgar la vida y la salud de un individuo por experimentación. Es decir, este sujeto que yo estoy creando artificialmente, lo estoy creando con bajo una perspectiva que podríamos decir es cierta, y es que en su futuro va a tener justamente problemas de salud, va a tener dolores, va a padecer enfermedades, pero yo lo creo artificialmente con la finalidad de la experimentación. Obviamente que otro de los cuestionamientos es la desigualdad social. Si nosotros habláramos de un futuro de ciencia ficción en donde se superen los fracasos que acarrea la clonación humana, ¿no es cierto?, con el grado de conocimiento actual que tenemos de la genética, podríamos decir que la creación de humanos eh, podría incluso llevar, humanos de diseño, ¿no es cierto?, podría llevar a que ciertos sectores solamente puedan acceder a estas tecnologías, o también podría llevar a que se cree descendencia con determinadas características, aumentando las desigualdades sociales, o lo que es peor aún, que no está mencionado acá, podría llevar a la creación de una raza de esclavos si se infiere, desconociendo la dignidad de toda persona, aun cuando haya duda, de que estos sujetos no son humanos y entonces pueden estar al servicio del hombre. Es decir, los cuestionamientos no podemos predecir incluso en la actualidad cuáles serían los cuestionamientos éticos. Sí podemos darnos una idea de hasta dónde pueden los mismos, ¿no es cierto?, ser, eh, hasta dónde pueden los mismos ser justamente objeto de debate ético. Bueno, comenzamos ahora con las técnicas de reproducción asistida, fecundación in vitro, y explicando, ¿no es cierto?, esta imagen que se está viendo acá, que en realidad es muy probable que no sea una fotografía de la técnica, pero es una imagen visual que explica de qué manera se utiliza este recurso científico. Lo que estamos viendo acá, es decir, esta esfera que vemos acá, es un óvulo. Lo que estamos viendo que lo atraviesa o perfora es una cánula especial, una aguja muy chiquita, una aguja especial, y por el medio de esa aguja va a introducirse en este óvulo un espermatozoide capacitado y se va a dar inicio a la fecundación, a la existencia de un nuevo sujeto de la especie humana. ¿Qué diferencia hay entre esto y la fecundación, a la que podríamos llamar fecundación artificial, y la fecundación natural? Bueno, la única diferencia que existe es que la fecundación artificial o la fecundación in vitro ha sido realizado por un procedimiento artificial, una técnica en un laboratorio, mientras que en la fecundación natural
tenemos aquel esquemita que describía justamente cómo desde eh, el ovario baja por la trompa de falopio un óvulo maduro con capacidad para ser fecundado y por las trompas de falopio están subiendo millones de espermatozoides de los cuales uno va a perforar ese óvulo y lo va a fecundar, que sería el equivalente a esta aguja. Como primera reflexión inicial, aclarar de que no podemos caer en la simplicidad, en la falsedad o en la tentación de decir esto que estamos viendo ahora es completamente distinto a la fecundación natural. Muy por el contrario, la evidencia científica nos demuestra que esto que estamos viendo y aquel proceso que hemos descrito antes, ¿no es cierto?, de la fecundación natural, es exactamente lo mismo a los fines de los resultados que produce. Lo que varía son las herramientas que se emplean. Porque en este caso, esta simple imagen nos está poniendo en evidencia que está desarrollándose la fecundación en un ámbito controlado o laboratorio. No podemos caer en el error de decir esto es distinto de la fecundación natural. Bueno, técnicas in vitro permiten la fecundación de los ovocitos por los espermatozoides, haciéndose de modo artificial fuera del cuerpo de la madre. Implica también necesariamente todo un proceso hormonal ovulatorio para poder extraer los óvulos, los ovocitos del ovario materno, que son los que van a ser fecundados por espermatozoides en un medio líquido y de esa manera poder ser transferidos al útero de la mujer. El ovocito fecundado ya no es una célula, sino que es un embrión, es un sujeto de la especie humana, que es el que justamente se transfiere al útero para que se proceda a la anidación. En líneas muy generales, este sería justamente la descripción de lo que son las técnicas in vitro y un poco para tener una idea, por qué estas técnicas en realidad han surgido en gran medida por problemas de reproducción humana, tenemos justamente dos situaciones cuando hablamos de problemas reproductivos, dos situaciones que son esterilidad e infertilidad. Esterilidad, el sujeto estéril es el que es incapaz de producir gametos, sean óvulos o espermatozoides. Mientras que el infértil, ojo con esta distinción, es el que no tiene capacidad de tener un hijo vivo a pesar de que haya acontecido la fertilización y la implantación. Pareja fértil es aquella pareja que dentro de un año de relaciones sexuales frecuentes, entre dos o cuatro relaciones sexuales por semana, no ha logrado el embarazo. Entonces, hablamos de infertilidad, por ejemplo, en la pareja, cuando durante un año, después de haber tenido regularmente relaciones sexuales, no se ha producido el embarazo. ¿Cómo se eh, describen los factores de la infertilidad? Bueno, o de los problemas reproductivos, perdón, más que de la infertilidad. Se podría decir que un 40% son factores puramente masculinos, un 40% factores puramente femeninos y hay un 20% que es como una especie de combo, son factores mixtos, donde puede incluso llegar a existir una incompatibilidad genética entre el varón y la mujer. Mm. Las técnicas de reproducción asistida podríamos
enumerarlas en tres tipos. Obviamente, las que nosotros vamos a comentar son las de alta complejidad, pero podríamos hablar de técnicas de baja, de media complejidad y de alta complejidad. Dentro de la de baja complejidad, la inducción a la ovulación, la estimulación de la ovulación, que son simplemente procesos hormonales para que la mujer produzca en cada ciclo biológico mayor cantidad de óvulos fértiles, entonces ahí existe la posibilidad de mayor éxito al momento de conseguir el embarazo. Después tenemos las técnicas de mediana complejidad, donde hablamos de inseminación artificial que puede ser homóloga o heteróloga. Las técnicas inseminatorias son muy utilizadas o frecuentemente utilizadas en la medicina veterinaria y consistirían justamente en la transferencia de semen dentro del útero materno, ¿no es cierto? Para que de esa manera se pueda lograr con mayor éxito ese tránsito tubario del espermatozoide y de esa manera conseguir el embarazo o la preñez si hablamos de un animal. Y cuando hablamos de técnicas de alta complejidad, tenemos algunas técnicas como son, por ejemplo, la FIVET, que es la fertilización in vitro con transferencia embrionaria, el método GIFT, que es la transferencia intratubárica de gametos, y finalmente eh, estos procesos producidos a través de una práctica científica que se denomina método ICSI, es decir, la inyección del espermatozoide en el ovocito, que sería la inyección intracitoplasmática, en virtud de la cual la fecundación se produce con aquella imagen inicial que hemos empezado este tema. A ese óvulo fértil, yo mediante una cánula especial le aporto el espermatozoide para que se produzca la fecundación. Bueno, acá tenemos este esquemita, no vamos a perder tiempo ahora para en explicar lo que sería, ¿no es cierto?, los distintos tipos de técnicas de reproducción. Acá tenemos la transferencia embrionaria. eh, Lo que sí mencionar, ¿no es cierto?, que como se ve en el lado derecho de la imagen, cuando se hace la transferencia embrionaria, lo que se busca es ingresar con una cánula especial por el cuello del útero, ¿verdad? Y depositarlo en el útero al embrión para su anidamiento. Embriones sobrantes. Este es uno de los grandes problemas que tienen las técnicas de fertilización, porque justamente eh, para que tenga éxito la técnica, se requiere la capacitación de óvulos en la mujer a través de una hiperestimulación ovárica que en realidad hace que en un determinado ciclo a la mujer se le puedan extraer entre 6 8 óvulos y esos óvulos ser fecundados, obviamente en laboratorio, ¿verdad? Después ser seleccionados y en realidad el embrión sobrante es justamente el embrión que se destina a criopreservación, a vitrificación y normalmente cuando se sacan de la criopreservación o de la vitrificación, normalmente la pérdida de vida de ese embrión es de aproximadamente el 20%. Es decir, en las técnicas de reproducción humana tenemos un sacrificio.
porque el embrión fecundado, para que la técnica sea exitosa, se hace en un número que es incompatible con la biología humana. Entonces es necesaria la selección. Yo elijo los de mayor calidad. Al resto los destino a ser congelados y normalmente en el proceso de descongelamiento algunos van a morir en una tasa alta. Un 20% es una tasa alta. Uno de 5 es una tasa alta hablando de medicina. Es evidente que ha habido un sacrificio de vidas humanas para el éxito de la técnica de reproducción asistida. Distinta sería la situación cuando existe la certeza moral de que la técnica de reproducción se hará con la recolección, por ejemplo, de dos óvulos fértiles, la fecundación de los mismos y la transferencia de esos embriones al útero materno. Es decir, sin provocar las circunstancias que después van a generar la criopreservación o incluso, llegado el caso, esta denominada muerte accidental. Porque además esto tiene otras ideas que, o sea, tiene otra arista, otra realidad, y es que muchas veces en las clínicas de reproducción, cuando ya se logró con éxito una, un embarazo, una gestación, los embriones sobrantes que muchas veces ya no es aconsejable transferirlos en otra práctica de, en otra práctica de, es decir, de reproducción, otra práctica reproductiva, se destinen a investigación. Bueno, eh, esta es una simple descripción de las distintas técnicas. Esta es la técnica GIFT. Después tenemos la inyección intracitoplasmática, que esta es en la realidad ya desde hace varios años la más difundida y la que se utiliza con mayor éxito a los fines de la fecundación. Pero para que tengan una idea, estas sí son imágenes reales. Lo que se está viendo acá son imágenes reales, ¿no es cierto?, de un óvulo que está siendo fecundado por un espermatozoide. Y en la imagen central del lado izquierdo, ustedes ven una cosa grande y después el óvulo que está siendo penetrado por la aguja que contiene el espermatozoide. Bueno, esa cosa grande que se ve es una pipeta, sería como una cánula más grande y lo que está haciendo es succión, es decir, está chupando al óvulo para mantenerlo en un lugar fijo, cosa de que cuando se produce la fecundación, con la inserción de esa cánula más finita, de esa aguja microfinita, ¿no es cierto?, donde se pone el espermatozoide adentro del óvulo, ese óvulo no se corra en el medio líquido. Bueno, ¿qué podríamos decir sobre las técnicas de reproducción? Primero, que no todo lo que es técnicamente posible es éticamente aceptable. Porque si bien es cierto que yo lo puedo hacer, tengo la posibilidad de hacerlo, tengo el conocimiento para hacerlo, la pregunta es si yo éticamente lo debo hacer. Otra de las cuestiones, que es lo que mencionaba recién, el sacrificio de vidas humanas, es que justamente el fin no justifica los medios porque la finalidad, es decir, es absolutamente aceptable, la finalidad que pueda tener una pareja para tener un hijo. Sin embargo, los medios que yo empleo, supone
un altísimo costo que es justamente la supresión de vidas humanas, me lleva entonces a plantear hasta qué punto esto es éticamente válido. Yo estoy teniendo un hijo a costa del sacrificio de muchas vidas humanas. O dicho en otros términos, otro planteo que muchas veces no se hace es si existe un derecho humano a tener hijos. Si las parejas o la persona interesada en las técnicas de reproducción está acudiendo a ellas en virtud de un derecho del cual es titular. Es una expectativa, es un anhelo, es un deseo. Pero yo diría que en principio no podemos hablar de la existencia de un derecho. Eh, Concluyendo justamente con este tema, esto ya se ha mencionado en otras oportunidades en el desarrollo de estas unidades. Hay una cuestión que jurídicamente es esencial y que también se aplica en las técnicas de reproducción asistida. El hombre es un fin en sí mismo. En consecuencia, la persona humana no puede ser instrumentalizada, no puede ser un medio para que otro alcance sus fines. El principio y fin de la norma debe ser justamente el hombre y justamente aquel principio y fin de la norma más básico y esencial es el respeto de su dignidad inherente, es decir, de esa cualidad esencial que tenemos en la naturaleza humana. Y los derechos que se desprenden o de los derechos que se desprenden de esa cualidad humana, el derecho más básico y esencial, que es el que nos permite seguir existiendo y por ende seguir siendo persona humana, es el derecho a la vida. Con lo que resultaría una cuestión moral y éticamente reprochable anteponer el deseo a tener un hijo a costa del sacrificio de otros que también son hijos y que van a estar condenados a ser descartados, van a estar condenados a ser objeto de experimentación científica o en el mejor de los casos estarán condenados a ser congelados, impidiéndoles artificialmente que continúen un desarrollo biológico natural que lo tienen inscrito en su propia naturaleza. Ese derecho a la vida supone también el derecho a que todo sujeto de la especie humana tiene el derecho a desarrollarse, a vivir, tiene el derecho a envejecer, y ese derecho está siendo suprimido con la criopreservación o con la cristalización. Bueno, eh, esto que yo les acabo de mencionar se podría resumir, lo estamos viendo acá. Estamos ante una era procreática, el derecho a tener o no un hijo, libertad reproductiva, derechos de reproducción. Yo tengo el hijo cuando a mí me conviene tenerlo. Las parejas pasan a ser usuarios de un mercado muy interesante, por decirlo de alguna manera, y esto ha penetrado justamente en nuestra sociedad, en nuestra cultura, incluso por leyes, por mandatos legales específicos, eh,
estableciendo la obligación en obras sociales a que los costos de estas prácticas sean solventados por las obras sociales o las medicinas prepagas. Se parte de la base o del criterio equivocado esto de que yo tengo derecho a tener un hijo, extrapolando esta idea o esta afirmación, como yo tengo derecho a estar sano pero padezco una enfermedad, la obra social me tiene que cubrir el gasto médico. Como yo no tengo un hijo, la obra social me tiene que cubrir el gasto médico del tratamiento. Son dos cosas completamente distintas. Bueno, problemas éticos. Hay una cuestión que es esencial, pero en principio lo podríamos dejar esto ya a la reflexión individual de cada uno, y es la separación de los dos aspectos integrantes de la sexualidad humana, es decir, lo unitivo del acto sexual y la procreación. Eh, a este respecto, yo tengo mis dudas en cuanto a que considero éticamente válida aquella técnica que tenga por finalidad la fecundación del óvulo y la transferencia, bajo certeza moral, de ese embrión al útero materno. Considero absolutamente inmoral el segundo aspecto, que es justamente la fecundación de óvulos en una cantidad que es incompatible con la fisiología humana para asegurar el éxito de la técnica. Lo que pasa es que acá en el medio, como tenemos justamente un mercado que en alguna medida exige resultados, esta certeza moral de solamente fecundar lo que se va a transferir está conspirando con esa idea de mercado que ofrece un servicio con ciertos resultados exitosos. Otra de las cuestiones está en el problema, en la fecundación homóloga, ¿no es cierto? Para que se entienda, fecundación homóloga es aquella que se lleva adelante con los ovocitos, sea óvulos o espermatozoides, de la pareja que está haciendo el tratamiento. Bueno, otro de los problemas es justamente la selección eugenésica, cuando se ha detectado algún tipo de enfermedad en el embrión, directamente descartarlo, es decir, abortarlo. Otro de los problemas es justamente la criopreservación o la vitrificación, que va a conllevar, les había mencionado antes, el eventual abandono y descarte, porque yo me hago cargo muchas veces de los hijos vivos, pero no de aquellos que no han llegado a tener esta corporalidad exterior morfológicamente reconocible por nuestro sentido. Entonces, es como si no existiera. Como no parece existir, son más propensos a abandono y eventualmente, desde el punto de vista de las clínicas, incluso al propio descarte. En la fecundación heteróloga aparece un ovocito que no es de la mujer o del hombre, ¿no es cierto? Y entonces acá otro de los problemas es justamente la realidad biológica, el emplazamiento filiatorio y, llegado el caso, la vulneración del derecho del hijo a conocer quién es su verdadero progenitor. Más adelante, al final de esta unidad, voy a hablarles un poco sobre emplazamiento filiatorio, porque justamente es un tema que en bioética por ahí no se menciona o no es objeto de análisis y, según mi criterio, es muy importante. Bueno, peligro de estas prácticas, podríamos decir, la minusvaloración, la degradación del estatuto antropológico del embrión humano,
lo hemos mencionado recién. El embrión fecundado queda desprotegido. Recordemos cuando hablábamos de preembrión. Queda desprotegido y con la posibilidad de que se realice todo tipo de manipulación eugenésica o investigaciones científicas. Es decir, que se experimente con seres humanos. La pregunta sería acá, ¿en qué nos diferenciamos nosotros? Por ejemplo, de Mengele, que en la Segunda Guerra Mundial hacía sus investigaciones médicas en seres humanos vivos, en judíos vivos. Y esas investigaciones obviamente muchas veces llevaron a la muerte del sujeto donde se practicaba la investigación. Entonces no hay mucha diferencia, salvo que alguno me diga, bueno, en realidad esto es una agrupación muy chiquita de células que no se ve. Esas células que no se ven, por desgracia, ya son ser humano. Esas células que no se ven son un individuo, son una persona, y aunque nos bañe o nos adormezca la conciencia esto de que no lo vemos, y por eso consideremos que es menos grave, es tan grave como experimentar con un sujeto vivo, hacer una experimentación médica con un sujeto vivo. Bueno, la selección eugenésica embrionaria también implica destrucción, aborto de aquellos embriones restantes que no están dentro de la categoría o calidad para ser transferidos al útero materno. Eh, y otra, esto ya impuesto por las circunstancias del negocio, las parejas que hacen una técnica de reproducción asistida no quieren un parto múltiple. Entonces, normalmente, cuando se reclama esto, este condicionamiento en la práctica, se procede al aborto provocado de los embriones sobrantes, ¿no es cierto? Que se le da, como pasa en todos estos temas, se suaviza la denominación de la práctica. Se habla eufemísticamente de reducción embrionaria. Yo no hablo de aborto o de matar al embrión o al feto, sino que hablo eufemísticamente de interrupción voluntaria del embarazo. Cuando hablamos del aborto de los embriones, de embriones que sean sobrantes y que hayan sido por alguna razón o se esté por hacer la transferencia, no se habla de aborto o de descarte del embrión, sino que eufemísticamente se habla de la reducción embrionaria. Es decir, por todos los medios se busca cambiar el verdadero rótulo de estas prácticas para evitar que se despierte la conciencia crítica de lo que implican estas prácticas. Como reflexión final, la pregunta sería, ¿la dignidad humana queda afectada por estas nuevas formas reproductivas? ¿La dignidad humana queda afectada por la experimentación con embriones? Bueno, el derecho a la vida se suprime muchas veces por el uso de reproducciones embrionarias, se suprime también por eh, la disminución de los embriones sobrantes. Entonces, ¿qué posición debemos tomar frente a un diagnóstico implantatorio, sobre un consejo genético? ¿Debemos suprimir los derechos de los hijos? Es decir, ¿es lícito también el abandono
Eh, las manipulaciones de embriones, la criopreservación, la donación de gametos, nos lleva justamente a otra arista del análisis que estamos haciendo de las técnicas de reproducción asistida. Permite la criopreservación o la vitrificación, en su caso, ¿no es cierto?, la conservación con fines médicos, eh, aunque plantea controversias, porque obviamente esa conservación no es indefinida. Desde el momento que yo estoy criopreservando un embrión humano, lo estoy sometiendo a una situación de peligro. En el descongelamiento, la tasa de muerte es alta, pero además en la no transferencia hay un tiempo de vida de ese embrión criopreservado que normalmente nunca excede los 5 años. Entonces es como una especie de pena de muerte que todavía no se ejecuta. La acumulación de embriones sobrantes es un problema global para los centros de fertilidad, requiriendo y que requiere obviamente una regulación para determinar su destino. Quizás más grave sea todavía que cuando nosotros hablamos de embriones sobrantes o la situación que si ustedes lo buscan en internet van a encontrar una denominación embrión supernumerario. El embrión supernumerario es justamente todo este embrión que no fue transferido, que queda en las clínicas, que es criopreservado o vitrificado. Bueno, quizás el problema más grande es que no podamos decir a ciencia cierta cuántos seres humanos existen, vitrificados o criopreservados. Podemos hacer un análisis, que es lo que vamos a hacer ahora, ¿no es cierto?, del panorama a nivel global. La criopreservación ha permitido la viabilidad de embriones y gametos por largos periodos. Esto de los largos periodos, ¿no es cierto?, es hasta 5 años aproximadamente. La vitrificación mejora las condiciones de supervivencia, porque a diferencia de la criopreservación, la vitrificación es un proceso que excluye la posibilidad de que al momento de ser congelado el embrión se produzcan moléculas de agua que son las que terminan matándolo al momento del descongelamiento. Entonces, desde ese sentido, optimizan los tratamientos reproductivos y permiten mayores oportunidades de transferencia. Claro, el costo es completamente distinto. Cualquier técnica de criopreservación o de vitrificación plantea dilemas bioéticos que están relacionados, obviamente, con el almacenamiento y eventualmente la investigación con esos embriones humanos cuando no van a ser transferidos a un útero. Si nosotros vemos el panorama en España, la Ley 14 del 2006, que es muy famosa, habla del destino de los embriones y contempla, esto es por ley. En la Argentina nosotros no tenemos una legislación de esta naturaleza. Contempla diferentes destinos y ellos mencionan preembriones. Mantienen todavía el concepto de que el embrión no transferido al útero materno no es un ser humano. Es un agrupamiento de células, lo que sea, pero no es ser humano. Esto es lo que le permite mantener la legalidad de estas manipulaciones genéticas. Bueno, eh, el destino de estos embriones es el uso propio, la donación reproductiva, la donación para la investigación y también, vuelve el eufemismo, el cese de conservación. Suena más lindo desde el punto de vista de la ley que yo diga
cese de conservación, esto sería un eufemismo, cese de conservación y no que diga descarte. Es decir, tiro a la basura un ser humano. Bueno, obviamente que para que se den estas situaciones debe existir consentimiento informado de los progenitores para cualquier destino que se dé. Y el concepto moral y cultural de embrión influye justamente en la decisión sobre su destino, que es lo que genera los debates bioéticos y biojurídicos sobre el inicio de la vida. Volvemos acá a aquellas reflexiones iniciales que hacíamos del antiguo artículo 19 proyectado y cuando veíamos el estatuto del embrión humano, porque la eterna necesidad en la manipulación de embriones es justamente ampliar la ventana que a mí me permita poder experimentar sin violar la dignidad de la persona. Entonces, esta es una ventana artificial. Yo la estoy creando en base a un concepto falso, que es el concepto de preembrión. Bueno, eh, la misma ley justamente habla de los embriones, de la utilización, de la transferencia de los embriones por la propia mujer o por su cónyuge, y a pesar de ser la primera opción legal, existen situaciones particulares, como pasa, por ejemplo, con las separaciones, fallecimientos, y acá aparece otro problema. Quienes vitrificaron o criopreservaron era una pareja que por circunstancias naturales de la vida o se separa o uno de ellos fallece. Entonces, acá aparece el dilema que no se trata en esta materia, que es la llamada fecundación post-mortem, que España sí la reconoce y la legisla. Cuando fallece uno de los cónyuges, se presume el consentimiento para la utilización de los embriones durante el plazo de 12 meses. Es decir, la viuda podría alterar el derecho sucesorio si logra una gestación con un embrión vitrificado dentro de los 12 meses del fallecimiento de su cónyuge. Bueno, cuando fallecen ambos progenitores, obviamente que el destino es el de donación, que puede ser donación reproductiva o investigación. Si consta la autorización previa, de lo contrario, volvemos al eufemismo, se produce el cese de la conservación. No hablamos de descarte, el cese de la conservación. No ha quedado ningún testamento vital, directamente se tiran a la basura. Bueno, situación de los embriones en Argentina. Tenemos muchísimos interrogantes y tenemos muchísimos problemas porque, bueno, esos problemas son de orden jurídico, filosófico, ético, religioso, por donde le mire, en la República Argentina tenemos problemas, por ejemplo, eh, no tenemos claro que, o sea, no tenemos una regla clara que normalice o normativice la situación de los embriones en las clínicas de reproducción asistida y algunos trabajos de medicina legal al año 2017 hablaban de que la Argentina se presuponía, esto es un número, esto es más o menos como preguntarse cuántos dólares tienen los argentinos guardados abajo del colchón. ¿Cuántos embriones existen criopreservados en la Argentina? A 2017, esto después lo pueden constatar en las fuentes,
es un trabajo de medicina legal, hablaba de 54.432 embriones. En la actualidad no lo podemos saber. Bueno, en la República Argentina ha sido la jurisprudencia la que ha ido evolucionando hacia una postura más amplia del embrión. Y cuando nosotros hablamos del Código Civil, civil y comercial, ¿no es cierto? Podríamos decir que el embrión no es considerado cosa. Se descarta esa idea de preembrión, no es considerado cosa, pero tampoco se lo considera persona humana. Y en el decreto reglamentario de la ley 26862, ¿no es cierto? Se sugiere que el embrión in vitro no es persona humana al permitirse la donación o la criopreservación de embriones, como así también la revocación del consentimiento para antes de la transferencia. Esto nos lleva justamente a poder establecer algunas conclusiones en este tema, y es que, por ejemplo, en Latinoamérica, Argentina ha sido pionera en técnicas de reproducción. La ciencia avanza para priorizar justamente, eh, para priorizar, ¿verdad?, la salud de las personas, pero a veces se priorizan intereses particulares sobre la protección de los embriones no implantados que están respondiendo en realidad a negocios o mercados. Y el vacío legal de la Argentina permite la manipulación y experimentación de embriones, resaltando la necesidad de una ley especial que regule su destino. Hay en algún momento, cuando las circunstancias lo permitan, les voy a hacer llegar justamente las publicaciones de Lorenzetti cuando hacía promoción de la entrada en vigencia del nuevo Código Civil y cuando hablaba de las técnicas de reproducción asistida, justamente decía que se deja a salvo la situación del embrión que es objeto de una ley especial. Desde aquel proyecto inicial del 2012 hasta el código que entró en vigencia en agosto del 2015 y hasta el año 2025, esa ley no apareció. Bueno, terminamos con la segunda parte de esta unidad 3 y en la tercera parte vamos a comenzar con el desarrollo de útero de alquiler o el eufemismo con el que se pretende eh, hacer más aceptable la expresión útero de alquiler, maternidad subrogada.